Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Radio U Central. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal oficial de YouTube y míranos por nuestra señal de streaming en radio.ucentral.cl. Somos Radio U Central, desde el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Café Digital IA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación. Conducen la especialista en transformación educativa Pamela Riquelme y la periodista especializada en educación Macarena Guerra. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Café Digital IA Edition, donde hoy vamos a hablar sobre estrategias de inteligencia artificial en organizaciones, especialmente en instituciones de educación superior. Antes de comenzar, como siempre, vamos a saludar ahí a la sala de control a Francisco Saavedra y David Valenzuela. Bien. Así es, Pamela, muchas gracias por la presentación. También aprovecho de saludar a los chicos que están detrás de cámara también. Y hoy tenemos un tema fascinante, la verdad, y muy relevante, que es estrategias para implementar la IA en organizaciones. Vamos a descubrir cómo la IA está cambiando y ya cambió también a las personas a nivel organizacional, cómo impacta en el ámbito educativo y también cómo poder implementar esta tecnología en las organizaciones, específicamente en las organizaciones educativas. Bueno, para eso nos acompaña un experto en el tema, Daniel Ramírez. Es experto en transformación digital e inteligencia artificial y todas las semanas tiene una columna que publica en su perfil de LinkedIn, Daniel Ramírez. Debo confesar que soy una fiel lectora de estas columnas y por eso hoy día lo invitamos, porque todas las organizaciones de educación superior tenemos que llevar a cabo nuestros procesos de planificación estratégica y por eso tenemos que informarnos sobre los marcos de implementación, hojas de ruta, desafíos, oportunidades que nos entrega la inteligencia artificial. Bueno, y por eso hoy día lo invitamos. Antes de comenzar a hablar y entrar ya de lleno a este tema tan interesante que vamos a tener hoy, los vamos a dejar con una canción. Vamos con Animals Official de Martin Garrix. Súper.
Jones. En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital IA Edition. Bienvenidos nuevamente. Ahora sí le damos la bienvenida a Daniel Ramírez, nuestro invitado de hoy. Queremos sumergirnos también en este marco estratégico para implementar la IA, donde se propone una hoja de ruta, como decía Pamela, una hoja de ruta clara, que parte desde la infraestructura hasta la cultura organizacional, que es muy importante, pasando también por pilotos hasta llegar a una integración transversal. Gracias, Maca. Finalmente, Daniel, muy buenos días desde esta ciudad de Santiago. Preséntate, por favor, quién eres tú, cuéntanos a qué te dedicas, etcétera. Muchas gracias. Primero agradecer la invitación a Macarena y a ti, Pamela. Bueno, primero soy papá de 2 niñas que son mi vida. También soy un profesional de las tecnologías desde hace muchísimos años, donde hubo un periodo que trabajé en el mundo corporativo. Y ahora hace alrededor de 10 años construí un negocio, pero también un negocio que ha tenido harta etapa, una etapa donde han habido fracasos también, que es parte del proceso profesional, y también ha habido reinvención. Así que ha sido un periodo de tiempo bien desafiante y bien entretenido. ¿Empresario de las tecnologías, entonces? ¿Consultor? ¿Cuál sería tu etiqueta? Yo podría decir que soy un consultor y también un profesor en los temas tecnológicos. Nosotros apoyamos tanto a empresas, instituciones, también como profesionales, como en este proceso de adoptar las nuevas tecnologías, y ahora muy en particular todo lo que es inteligencia artificial. Bueno, ¿y cómo surge esto de tu blog y de tus columnas en LinkedIn de los procesos de adopción de inteligencia artificial? La verdad que al venir del mundo corporativo, quizá el tema de las redes nunca lo pensé de esa forma, nunca fluyó. Pero en la conversación con una socia me dijo: oye, Daniel, sería súper bueno entregar toda esta experiencia y estos aprendizajes que tiene y compartirlos con los demás, y encontré que era una buena forma, y en particular dentro de la red de LinkedIn, ahí me pueden encontrar. Ahí comparto mucho contenido, tanto temas como de adopción de los proyectos, herramientas, algunas columnas también. Voy compartiendo día a día mucho contenido sobre eso. Sí, a mí me llamó mucho la atención una columna donde tú comparabas el consumo de agua de diferentes servicios recurrentes con la inteligencia artificial. Claro, es que es súper relevante porque tiene que ver con escuchar a los demás, tiene que ver con escuchar las necesidades y los problemas que tienen los demás. Y algo que había escuchado mucho tenía que ver con el agua, con el uso de agua en particular. Cuando se generó el tema de las imágenes, se hablaba mucho del buen uso, porque se gastaba agua y todo eso. Y tú lo comparaste con viajar al trabajo, darte una ducha, etcétera. Bueno. Así es. Oye, bueno, íbamos a hablar hoy día entonces del tema de las estrategias de inteligencia artificial para las organizaciones. ¿Y por qué tú crees que muchas organizaciones hoy día tal vez ven la integración de inteligencia artificial como un experimento aislado y no como parte de su estrategia? ¿Y qué es lo que falta para llegar a cabo ese como o resolver ese paradigma de claro, que esto no es estratégico? A ver, yo tengo
mi percepción es que en general las organizaciones ven todas estas nuevas tecnologías como innovación técnica, ¿ya? Y no ven como parte de la resolución de los problemas reales de la organización. Entonces, finalmente, las organizaciones tienden a probar esta herramienta, estas nuevas tecnologías, pero no integran esas tecnologías en el día a día. Y eso en general se da mucho, primero porque no hay como un propósito claro para qué voy a utilizar la inteligencia artificial, ¿ya? Y otra razón que también tiene que ver, que algo que veo de forma muy recurrente, es que no integra a los usuarios del negocio. Muchas veces esta implementación está muy enfocada en las áreas de TI, ¿ya? Pero no se preocupa de que los usuarios de negocio, los que están en recursos humanos, en el área comercial, sean parte de ese proceso. Entonces, siempre cuando se desarrolla esto, siempre se habla de crear como estos comités multidisciplinarios, donde por un lado sí tienen personas técnicas, pero también es súper relevante las personas que tienen que ver con el negocio probablemente. ¿Clientes? No, como los mismos profesionales de la empresa, pero que conocen el negocio como tal. Por ejemplo, en nuestra universidad, los profesores, los decanos. Los profesores, los mismos profesionales de las diferentes áreas, de vinculación con el medio, la de comunicación, que no necesariamente tienen un perfil técnico, pero que conocen muy bien todo el proceso de esa organización. Daniel, respecto a lo mismo y pensando también en estas personas y en como no los clientes, sino que quienes estamos siendo parte de una organización, dentro de tu propuesta de estrategias para implementar la IA en organizaciones, tú hablas de la importancia de empezar con un problema real. No con la tecnología, como decías, no como el área de TI finalmente, sino que nazca como de las bases, se podría decir, y que las mismas personas vayan diciendo cuáles serían las problemáticas y dónde se podría insertar también ahí dentro la inteligencia artificial. Respecto a esto mismo, quiero preguntarte algo mucho más como concreto, y qué ejemplos has visto tú de buenas prácticas donde la IA resolvió un problema correcto o concreto en verdad, con impacto tangible. Hay dos áreas que encuentro que son buenos ejemplos de casos de uso. Uno particularmente tiene que ver con la atención al cliente, porque muchas veces son áreas que se ven un poco desbordadas con sus tiempos, con la rapidez y la eficiencia que tienen que entregar, y en ese sentido, en esos casos particulares, es muy interesante cómo se han implementado, por ejemplo, asistentes con documentación interna de la organización que facilita mucho el tiempo de respuesta. También la entrega de la información hacia el usuario o cliente final es mucho más fidedigna. Entonces, ese yo creo que es un ejemplo súper interesante. Y otro ejemplo que también me parece súper interesante tiene que ver con todo lo que es el proceso de gestión documental. Ya, porque existen, por ejemplo, en temas de área de transporte, en las áreas de telecom, se maneja un gran volumen de documentación, facturas, boletas, documentación interna de la empresa, política y todo eso, y también automatizar esos procesos o de repente también apoyarse con IA. Eso hace que sea mucho más fácil y mucho más simple trabajar con eso. Yo creo que un ejemplo igual de esto, y un poco llevándolo también a la Universidad Central, hemos introducido algunos chatbots dentro de algunos sitios web, por ejemplo la DAVE, que es el área de apoyo estudiantil. Tiene un chatbot que se llama Violeta DAVE,
y uno le va preguntando, no sé, dónde poder postular una beca, dónde tener la TNE, cómo puede acceder a la piscina, no sé, cosas tan básicas que a veces, claro, ocupan un cierto tiempo en que alguien esté respondiendo, que alguien esté revisando todas estas solicitudes, y yo creo que ha facilitado un poco también el cómo dentro de esa área, de esa dirección, le están respondiendo a los estudiantes. Yo creo que los mismos estudiantes también están siendo con mucho más favorable su respuesta, porque ya no tienen que esperar a que alguien se siente, vea tu correo, sino que es todo más inmediato. Yo creo que al menos en la universidad eso ha sido una de las formas en que se está introduciendo la IA, pero no desde el área educativa, que eso de ahí claro, vamos a hablar después, pero sí desde el área como organizacional y como también se está trabajando frente a los estudiantes. Claro, no, y es súper interesante porque además las personas que tenían que atender a estos alumnos también se pueden enfocar en los problemas más complejos claro, que tienen las diferentes áreas. Entonces, digamos que se libera el tiempo y también se libera los espacios para que ellos puedan enfocarse en cosas que requieren, que tengan mayor complejidad y que requieren mayor foco. Entonces, es súper interesante cómo se está usando el caso que tienen. Daniel, y tú en realidad nos hablabas de el propósito y lo planteas en estas tres dimensiones que son las personas, los procesos y entonces la tecnología, ¿cierto? O sea, son tres patitas. Entonces nos gustaría detenernos en el primer punto que tiene que ver con las personas. ¿Qué rol tú crees que juega el liderazgo y la cultura organizacional en una adopción exitosa de la inteligencia artificial en las organizaciones? Bueno, a ver, en particular el liderazgo es vital porque es finalmente lo que permite acelerar o frenar esta implementación o esta adopción, ¿ya? Entonces, es súper importante que se generen espacios donde a las personas se le permita, en particular, usar inteligencia artificial, también que se permita experimentar con inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, hoy en día, de hecho, me gusta mucho el concepto de los power users, que son justamente estos líderes que no necesariamente son líderes técnicos, ¿ya? Son líderes que son ejemplos. Un profesor, una profesora, por ejemplo, claro, que hace una buena clase. Que utiliza y que adopta e integra esas nuevas tecnologías en su trabajo, y eso también impulsa a que tanto los alumnos como las personas que trabajan con ellos también empiecen a utilizar. Como el ejemplo que daba la Maca de nuestra Dirección de Asuntos Estudiantiles, que ya tienen un chatbot Violeta para asistir a los estudiantes. Tú dirías que a lo mejor si encontramos un profesor o profesora y nuestra directora de Asuntos Estudiantiles, que fue la primera en instalar para la comunidad un chatbot, serían power users. Claro, serían estos power users que le llamo yo, que finalmente son personas, primero, que lideran, pero que por otro lado, con su propio uso personal, ejemplifican y de alguna forma van rompiendo esa fricción que existe. Porque finalmente, por ejemplo, tú me planteabas también de la cultura organizacional. Uh-huh. Entonces, hay una gran problemática, y es que muchas veces las organizaciones no reconocen el valor del uso de la IA, ¿ya? En el sentido de las tareas diarias, ¿ya? Todavía hay como temor, así como, oye, pero no use inteligencia artificial para generar un informe, no use para... Entonces como que de cierta forma te van restringiendo, ¿ya? Es como un tema tabú, porque tampoco es que uno diga, no, usted no lo puede usar, no tienes cómo tampoco, ¿no? Claro. Pero ahí yo creo que toma harto valor, un concepto que me gusta mucho, que se llama inteligencia aumentada, ¿ya? Y que la inteligencia aumentada tiene que ver con co-crear con la inteligencia artificial, es decir, es la suma de la inteligencia artificial más la experiencia humana,
¿Ya? Y eso es súper interesante porque también están los dos extremos, el que usa la inteligencia artificial y copia exactamente lo que hay ahí. Hay otro extremo que es el que co-crea, que ese yo creo que debería ser el estándar, y el otro que finalmente dice no lo uso, porque esto es como hacer trampa. Yo creo que los dos extremos están mal, sino que tiene que ver esta mirada intermedia. Con propósito. Y con el propósito, porque el propósito es importante, porque tiene que ver primero cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres lograr y cómo lo quieres lograr. Claro. Respecto a lo mismo, Daniel, se habla de la transformación digital, pero no de la transformación del trabajo. Uh-huh. Y tú hablas de cómo la IA de la IA como un asistente personal. Entonces aquí surge la pregunta de cómo podemos ayudar a que más personas se sientan cómodas experimentando con la IA en sus tareas diarias, que es súper relacionado con lo que decía. O sea, algunos aún están como, no lo voy a usar porque es como copiar, es como sacar ideas de otra persona. Otros no, es como un brainstorming que me sirve para dar ideas. Pero cómo podemos hacer finalmente que las personas en sus trabajos se sientan cómodas experimentando en sus tareas diarias con la IA. Claro. Ahí yo creo que lo primero que hay que pensar es que hay que bajar la expectativa. No hay que hacerlo perfecto. Hay mucha gente que tiene mucha fricción en partir porque dice, no, es que yo no sé, que no lo conozco, que no, quizá no me resulte bien. No, primero hay que bajar la expectativa. Y después, lo otro que yo digo siempre es que tiene que ver, hay que pensar con IA, ¿ya? Y bueno, y siempre con el objetivo muy claro de lo que quiero lograr. Y en ese sentido, hay un marco que me parece súper interesante, que finalmente es tener una mirada de jefe, ¿ya? Es pensar como un jefe, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que lo primero que hay que plantearse, hay que haber un cambio de mentalidad. Entonces, yo tengo que decir, ok, si yo tuviera un asistente, ¿ya? ¿Qué cosas yo haría con un asistente? Y además un asistente que es 24/7. Pero por otro lado, a un asistente también hay que saber cuál tareas delegar. Probablemente yo le voy a delegar tareas que son repetitivas, o tareas que son muy pesadas, ¿ya? O tareas que me quiten demasiado tiempo. Por otro lado, yo a ese asistente tengo que saber entregarle instrucciones claras, ¿ya? Eso significa darle contexto, darle ejemplos y además darle un formato de respuesta. Y finalmente, también tiene que ver con que a ese asistente tampoco lo puedo dejar solo, sino que tengo que supervisar su trabajo y además tengo que iterar su trabajo. Entonces, finalmente, yo creo que ese marco simplifica mucho esta forma de trabajar de una manera distinta con un asistente y hace que todo sea más fluido. Oye, quiero aprovechar de recomendar un curso que está en Coursera, que se llama Utilice la IA generativa como su compañera. Lo tengo aquí en el computador, lo busqué mientras que tú nos decías esto. Utilice la IA generativa como su compañera de pensamiento, que es un curso que fabricó Coursera, que está disponible en 22 idiomas y que lo imparte el CEO de Coursera. Y sabes que desarrolla súper bien este tema que tú dices. Mira, yo empecé el curso, pero voy a confesarles solo a ustedes y a nadie más que no lo terminé, porque tiene unos papers súper buenos de estudios de consultoras que son de transformación digital y eran tan buenos que como que me volví divergente y nunca lo terminé. Me puse como a hacer eso. Pero efectivamente el ejercicio que hace el curso es lo que tú recomiendas, Daniel. Me parece súper interesante. De hecho, en mi perfil yo tengo una frase que la escuché y que me gustó mucho, que dice que la inteligencia artificial no es una ventaja competitiva, sino que es una nueva forma de pensar el negocio y la vida profesional. Y eso yo dije, es una frase muy buena. Yo pienso que de repente esto es como cuando los que tenemos ciertos años ya, como cuando llegó Internet, por ejemplo. Hay una disrupción distinta, que ya el contenido estaba y ahora, bueno, ya está también el pensamiento, pero esta vez en las máquinas, ¿no?
Entonces, mira, adoptar un nuevo proceso, potenciar un proceso con tecnología requiere un esfuerzo de la organización, pero también un esfuerzo a nivel persona. Entonces, siguiendo con la línea de persona, quería preguntarte si tú sabes o tienes alguna experiencia al respecto de cómo uno puede ayudar a que más personas experimenten en sus tareas diarias sin que esto, el énfasis es, sin que esto signifique finalmente, dicho en chileno, más pega, ¿no? Claro. Porque hay que aprender. Claro, tú mencionabas en delante, por ejemplo, adoptar, ¿ya? Y yo creo que la palabra clave acá es adaptarse, ¿ya? Yo creo que eso es importante. Por lo tanto, para que una persona se le simplifique y no lo abrume, tiene que ver con llevarlo a su día a día, ¿ya? A sus tareas diarias. Mucha gente dice, oye, salen herramientas todos los días y me abrumo con tanta información. Y en realidad lo que tú tienes que decir es, ok, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Ya? Y cómo yo lo aplico a mi trabajo, a mi vida personal, o a mi vida educacional, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, me parece súper interesante plantearse microdesafíos semanales. Es decir, toda la semana decir, oye, ¿sabes qué? Voy a probar hacer imágenes con IA, voy a probar hacer un video con IA, voy a probar crear un asistente personalizado con IA, haciendo pequeñas pruebas para ir sintiendo cómo esto se va haciendo parte de tu día a día. Por otro lado, creo que también es súper importante ir armando estos prompts o estas instrucciones, pero por roles, ¿ya? Porque eso va quitando fricción. Entonces yo tengo súper claro que estas instrucciones tienen una orientación, por ejemplo, de un experto en recursos humanos. Este tiene una orientación a venta. Entonces finalmente me va simplificando cómo yo voy desarrollando o cómo yo voy interactuando. Tú te refieres, disculpa, tú te refieres para, si nosotros intencionamos, aquí estoy hablando organizacionalmente, claro, adopción de inteligencia artificial a nivel de equipos, nosotros tendríamos que como orientar a las personas que están en esos grupos prompteando de una manera bien específica para su rol. ¿Eso? No, sino que la instrucción como tal, ya, irla separando en roles, ya. Por ejemplo, yo puedo tener un prompt que esté enfocado, por ejemplo, en ventas. Ocupar uno como persona, claro, ir como perfilando cada instrucción con roles. ¿Por qué? Porque eso permite porque lo que pasa es que también una práctica súper interesante tiene que ver con ir generando canales de intercambio de información. Entonces, oye, mira, a mí me resultó esto, mira, a mí me funcionó esto. Entonces, al tener organizado y perfilado los diferentes asistentes o como las diferentes pruebas que voy haciendo, es más simple para utilizar y hay menos fricción en la utilización. De hecho, siempre se dice que cuando tú desarrollas algún asistente personalizado, siempre hay que poner foco a una tarea específica, no darle multitareas, ¿ya? Y finalmente yo creo que otra cosa que también es una muy buena práctica tiene que ver con utilizar estos asistentes personalizados, pero con contenido ya existente, ya usar esto, por ejemplo, lo que se conoce como los RAG, que los RAG son utilizar estos modelos, pero integrando documentos de la universidad, por ejemplo, utilizando políticas de la universidad, utilizando procedimientos de la universidad, que es un poco el caso que ustedes tienen con Violeta. ¿No? Violeta. Sí. Con Violeta. ¿Por qué? Porque está alimentada con información interna de la universidad. Bueno, ahora, mira, hace unas semanas atrás nos visitó la profesora Ana Enríquez de Ya. Autla
y ella nos compartió sus GPTs específicamente para ser asistentes para hacer programas, sílabus de asignatura y qué sé yo, y claro, venían con la base de conocimiento del Ministerio de Educación, que es como lo que entrega el Ministerio para todas las organizaciones de educación superior. Y ella siempre recomendaba contextualizarlos a la universidad, que es lo que estamos haciendo ahora, y ella, bueno, nos ha ayudado también orientándonos. ¿Tú te refieres a ese tipo de actividades que ya es? Exactamente, poder contextualizar y saber en qué marco de trabajo están haciendo, qué tareas están realizando, cuál es el formato esperado, qué es lo que yo busco, y también darle ejemplos, ¿ya? Porque yo siempre digo, esto no es magia oscura, ¿cachai? Sino que hay que construir una instrucción muy clara donde tú le das todo el contexto, el formato de respuesta y también la base de conocimiento para que te entregue una mejor información. Del punto de vista de las personas, ¿cierto? Y en relación a los procesos, buscar un buen caso de uso o ver dónde impactamos mejor nuestra organización, dónde generamos más valor, ¿cuáles serían tus recomendaciones? A ver, yo creo que es que también tiene que ver con la etapa en la que te encuentras, ¿ya? Siempre hay un concepto que se usa mucho para todo lo que es transformación digital que se llaman los quick wins, ¿ya? Que son estos pilotos rápidos y que tienen éxito rápidamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en etapas iniciales hay mucha fricción, hay mucho problema en cuanto a la adopción, ¿ya? Entonces, siempre es bueno partir con algo que sea muy simple, que sea muy rápido, también que tenga un retorno de inversión súper claro, es decir, que yo tenga muy claro qué beneficio voy a obtener, si voy a obtener eficiencia, si voy a aumentar ingresos a partir de eso, tener muy claro y medido cuáles son como los resultados que voy a obtener. Y también yo creo que para partir es muy bueno también tener un riesgo operativo bajo, ¿ya? Y quizá algo más que agregaría tiene que ver con que esos procesos cuenten con datos abundantes, ¿ya? Eso es súper relevante porque todos estos modelos se alimentan y entregan y generan contenido a partir de datos, ¿ya? Entonces es súper importante tener buenos datos, ¿ya? Perfecto. Daniel, antes de cerrar esta sección, ya la entrevista central, durante la mañana en nuestro Instagram Café Digital U Central pusimos quién iba a ser nuestro invitado. Bueno, te estamos ya promocionando hace algunos días. Y también dejamos una pregunta abierta al público. Le pedimos a las personas que dejaran preguntas que quisieran hacerte respecto a esta temática. Y dentro de las que llegaron elegimos una que creemos que hace mucho sentido con lo que estamos conversando y también nos lleva a un punto mucho también más práctico de lo que debemos ya como universidad también ir centrando e ir haciendo. Y la pregunta es, ¿en qué procesos se podría introducir la IA en una universidad? Ya hablamos un poco de esto, sabemos que es súper amplio, pero queremos escucharte. Claro. Yo creo que es súper relevante, creo yo, integrar la inteligencia artificial en la aula, ¿ya? Ahí, hace unos días, yo compartí, creo que fue el domingo, compartí una columna de un caso que me pareció muy interesante, que Alpha School, ¿ya? Que es una escuela que está en Estados Unidos, Austin, que está enfocado en los niños, ¿ya? Entonces, ellos tienen un modelo súper interesante que ellos no tienen profesores, ellos tienen tutores IA, y el profesor se transforma en una guía, ¿ya? De ese proceso, ¿ya? Por lo tanto, yo como profesor lo que yo entrego en mi experiencia, mis aprendizajes, mi conocimiento, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje más teórico está enfocado con los tutores de IA y se complementa con estos guías
que te van ayudando con la experiencia y en el proceso de aprendizaje. Eso es muy interesante. Pero adicionalmente a eso, también ellos lo complementan con otro tipo de habilidades que tienen que ver con trabajo en equipo, que tienen que ver con liderazgo, que tienen que ver con pensamiento crítico, creatividad. Entonces finalmente hoy es una forma súper interesante de cambiar un poco el paradigma, ¿ya? Entonces yo creo que algo sería súper interesante integrarlo en el aula. ¿Cómo se llama ese proyecto? Alpha School. Mira, no es el de Elon Musk. No. Es otra. Es otra. Que también hizo una escuela para sus hijos, donde también enseñan distinto. No sé si lo harán con foco en esto que señalas tú del uso de inteligencia artificial, que por cierto a mí no me parece tan descabellado, porque finalmente hay muchos años se ha hablado de el nuevo rol del profesor, que ya no es nuevo, porque esto lleva décadas. Claro. El docente facilitador, como un rol más de acompañamiento. Y cuando, claro, tú entregas una herramienta que piensa, uno tiene que tener pensamiento crítico, poder curatoriar contenido, y eso se aprende. Y yo creo que mientras más se aprende, más como a más temprana edad esto se aprenda, mayores retornos va a tener, siempre y cuando resguardemos la interacción social, el trabajo en equipo, la comunicación humano-humano, ¿no? Claro. Que es lo que tú estás mencionando. Lo que pasa es que cuando uno como alumno pasa la vida laboral, yo creo que hay habilidades que muchas veces no se están poniendo foco, que quizá tiene que ver justamente con el pensamiento crítico que mencionaba, que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con el trabajo en equipo, y que quizá cambiando la modalidad de trabajo, este guía que viene a ser el profesor actual podría apoyarlo tanto en el proceso de aprendizaje con las habilidades más duras, pero también a nivel de las habilidades más blandas que son vitales en un entorno laboral, sobre todo cuando estás partiendo y no tienes experiencia. Bueno, Daniel, gracias. Se nos pasa volando el tiempo, lo conversamos afuera antes de entrar al programa. Agradecemos a Daniel entonces, y a continuación los vamos a dejar con una canción para que pasemos a la siguiente sección de nuestro programa, que tiene ya más que ver con las herramientas. Así que los dejamos con Elevator de Stray Kids. Stray Kids, sí. 내 삶은 밑바닥 낭떠러지 어두운 터널 속을 걷고 있어 내게 잔인하고 두려운 하루를 홀로 버티고 있어 멀어져 가는 곳을 못 떠났어 길 위에 지치리도 폭도 없이 내가 많은 길을 가는 가이다 팔지도도 하나 없이 위로 가는 길은 절대 다시 뒤로 가기 싫은 막막한 미루야 피눈물 대신 피땀 흘리며 나를 빌어 사람들은 내게 말해 그 정도의 고비는 지나가는 소나기라고 성공은 앞이라면 두려워도 실패라는 덫가라고 그래 나는 고통이란 미끼는 더 성문치 방황하는 거야 지친 열정의 날개를 잠시 접어둔 채 떨어지 어둠 터널 속을 걷고 있어 내게 잔인하고 두려운 나를 홀로 버티고 있어 손을 밀어도 날 잡아줄 사람은 아무도 없어 내 앞은 내 눈물을 타고 위로 빠져나가고 있어
저 하나 없이 차가워들 분홍토를 꿈은 좀 접어 포기란 말들이 내 길을 들어가며 절망감만 커져가 희망이란 하늘을 주변 사람의 손으로 가린다 날 살리기도 하며 버티고 있어 날 째려보는 짜가운 시선들이 실성하지 않은 말을 잘 들어봤자 누군가의 광대 너밖에 안 남은 너가 수라는 지금은 집어쳐 그 말을 들으며 약해져만 가는 내 자신을 넓혀져 저렇지 어둠 터는 숨을 갖고 있어 내게 잔인하고 두려운 나를 홀로 버티고 있어 설렘이라도 날 잡아줄 사람은 아무도 없어 내 아픔 내 눈물을 타고 위로 빠져나가고 있어 I'm on a elevator 어둠 속에 갇혀있던 나를 끌어내 좀 더 빠르게 이것을 run away I'm on the elevator 난 올라갈게 어두웠던 내 과거 탈출해 내 깜깜했던 앞길을 비춰 미쳐버릴 듯 지겨운 시간 잊혀져버릴 때 이 길을 뛰어 외면하던 새로운 시작의 종소리가 울리며 나는 올라탔지 내 손을 작은 펜트하우스로 데려다줄 my elevator En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital IA Edition. Volvemos a Café Digital IA Edition y en esta sección, Daniel, nos gusta compartir recursos, plataformas, algo práctico con nuestra audiencia. Así que te dejamos el micrófono abierto para que nos recomiendes alguna herramienta o aplicación. Para lo que son las herramientas, yo siempre recomiendo combinar herramientas, ¿ya? Y en ese sentido, creo que para crear esto, un prototipo o una página web, recomendaría la combinación entre un asistente y una herramienta que se llama Lovable, que es como amoroso en inglés, ¿ya? Y porque es realmente impresionante los resultados. Un ejemplo, tú tomas este asistente y tú le pides que tú quieres desarrollar un prototipo de una aplicación o de una página web, y que le pide a este asistente, que puede ser ChatGPT o Cloud también, que te haga como la estructura, ¿ya? Y también como el copy me refiero a los textos, al contenido. Y luego tú tomas eso y se lo copias directamente a Lovable y le pones Enter, y ahí pasa la magia. Tú en 5 minutos tienes un prototipo de una aplicación muy funcional que resulta que te soluciona y que te entrega algo que te permite partir con una idea. Probablemente después, cuando uno quisiera ya avanzar con esto, quizá tiene que usar otro tipo de herramientas. Pero finalmente, para hacer lo que se conoce como el producto mínimo viable, esa herramienta es realmente impresionante y los resultados que puede tener. Bueno, y para comenzar a ocupar esa herramienta, Daniel, en forma estratégica y no solo curiosa, ¿qué orientaciones se te ocurren? Yo creo que sobre todo cuando justamente nosotros hablábamos de que las personas que son parte del negocio propiamente tal, que no necesariamente son las personas técnicas, se involucren en estos procesos de la implementación y la adopción de IA. Entonces, creo que esa herramienta es muy buena porque permite a cualquier persona, sin saber programar, sin saber
nada técnico, poder desarrollar algún prototipo funcional de alguna idea o de algo que se me ocurre que podría crear valor para mi área y presentarlo como una alternativa. Yo creo que eso le funciona, y de manera muy rápida. En una reunión tú puedes estar conversando, oye, se me ocurrió esto, ya, a ver, quiero esto y esto, y automáticamente te lo genera muy rápidamente. Perfecto, muchas gracias Daniel, muchas gracias por la herramienta. Les recordamos que para que todos los que quedaron no alcanzaron a anotar el nombre o quieren saber aún más, mañana en nuestras redes sociales, tanto Instagram como LinkedIn del Café Digital de la Universidad Central, va a estar publicado más detalles de esta herramienta, el cómo se usa, el sitio, para que puedan conocerla un poquito más allá y obviamente ya comenzar a utilizarla. Así que estoy segura de que nuestra audiencia hoy también se lleva unas ideas concretas para comenzar y mejorar su estrategia de IA. Porque la inteligencia artificial no es magia, requiere intencionalidad, experimentación y mucha colaboración como la que nos has brindado hoy día. Gracias, Daniel Ramírez. Antes de despedirte, quiero preguntarte nuevamente dónde podemos encontrarte y qué podemos encontrar allí. Bueno, lo invito, primero agradecer nuevamente la invitación, fue todo un placer estar acá, y me pueden encontrar en LinkedIn particularmente, ahí escribo a diario, pueden encontrarme por Daniel Ramírez SB, ya, por si acaso, SB, V corta. ¿Esa es tu empresa? Claro, que viene de SB Factory. Perfecto. ¿Ya? Entonces Daniel Ramírez SB, ahí me pueden encontrar en LinkedIn, y también estoy ahí recién abriendo un canal de YouTube, donde también me lo pueden encontrar de la misma forma. Daniel Ramírez, entonces, ¿qué van a encontrar en tu canal? Bueno, en este momento estoy subiendo alguna entrevista que he tenido y también algunos talleres, pero próximamente vamos a estar subiendo ahí un bootcamp que vamos a empezar a realizar cada 2 semanas con diferentes expertos, justamente de herramientas de inteligencia artificial, y de hecho le llamamos desafíos negocios inteligentes, porque justamente tiene que ver eso, con pasar de lo tradicional a lo inteligente con esta herramienta. Súper interesante. Muchas gracias, Daniel. Te van a buscar ahí entonces todos quienes quedaron con dudas o con ganas de conocer un poquito más. Y a quienes nos escuchan también recuerden que pueden volver a escuchar este episodio y compartirlo. Nos reencontramos el próximo jueves con más conversaciones sobre tecnología, educación e innovación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, y vamos con nuestra última canción. Windmill, windmill for the land, love forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is taking falling down. Love forever, love is free, let's turn forever, you and me. Windmill, windmill for the land, is everybody in. Laughing gas, these hazmats, fast cats, lining them up like ass crack. Play these ponies at the track, it's my chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear repping in harder this year.
We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink, so don't stop, get it, until you chat it, head and watch the way I navigate. Radio U Central presentó Café Digital IA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación. Con la conducción de la especialista en transformación educativa, Pamela Riquelme, y la periodista especializada en educación, Macarena Guerra.